Silent Hill 2 es el mejor juego de terror de la historia. ¿Por qué sigue siendo tan amado a 23 años después de su salida? Bueno, hace 24 años salió al mercado la PlayStation 2, una de las mejores consolas de videojuegos de toda la historia. Esta prometía ser mucho mejor que su antecesora, y uno de los primeros videojuegos lanzados en esta consola fue claramente Silent Hill 2, que al igual que la consola, prometía mejorar todo respecto a su antecesor. ¿Y lo logró? Bueno, claramente sí, ya que Silent Hill 2 no solo se juega, se vive. Silent Hill 2 se consagró como el mejor juego de terror de toda la historia. Y no solo eso, sino que también como uno de los mejores juegos de la historia. Tanto así que 23 años después de su salida, los fans pedían a gritos que se haga un remake. Y sí, finalmente ganamos, por fin. Primero hay que entender que en el año 1999 salía Silent Hill 1, un videojuego de terror que estaba God. Este, junto a Resident Evil, se convirtieron en las bases del género survival horror. Es importante saber la diferencia entre estos dos, ya que uno se enfoca más en el terror psicológico, mientras que Resident Evil es un terror más tradicional, ese típico que, me persigue un bicho, bueno, por ahí. Es hora de dar ese salto a la nueva generación, la tan aclamada PlayStation 2, pero ya nos habían contado la historia de la ciudad. ¿Y ahora qué? ¿Qué tal una historia más personal? Una historia sobre una persona y su esposa. Una historia sobre un hombre y sus traumas. Encarnamos a James Sunderland, un tipo como vos o yo. Él recibe una carta de su esposa ya fallecida hace 3 años. En ella hablaba de su lugar especial, un lugar que se encontraba en esta ciudad, Silent Hill. In my restless dreams, I see that town, Silent Hill. You promised you'd take me there again someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you. James, en vez de pensar que alguien lo estaba jodiendo, y porque es medio pelotudo como yo, porque probablemente yo haría lo mismo, decide ir a la ciudad a comprobar si su esposa Mary sigue con vida en aquel lugar. Y cuando llegamos al bosque y nos disponemos a ir al pueblo, sabemos que ya no hay marcha atrás. La primera vez que jugué este videojuego sentí un escalofrío horrible. Cuando más recorremos este lugar, más incertidumbre nos da. Siempre creía que al otro lado de la niebla había algo y nunca era así. Y hablando de la primera vez que jugué Silent Hill 2, ahora lo recuerdo con mucho cariño. ¿Se acuerdan de la Play 2 chipeada? Bueno, digamos que se me había roto. Y mi hermano y yo queríamos arreglarla para jugar GTA San Andreas, Resident Evil 4 y Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 versión latino. ¿Oíste esa bandija? Me salió igual. Una vez arreglada la consola, que nos salió 5.000 pesos, que eran una puta locura en ese momento, me dispuse a descargar juegos y grabarlos en discos como todo un vendedor de juegos de Play 2 pirata. Y mi hermano me dijo, descarga el Silent Hill 2, dicen que es el mejor juego de terror. Yo dije, ¿mejor que el Five Nights at Freddy, capo? Imposible. El caso es que descargué el juego, lo grabé en el disco y cuando lo probamos... sentía esa incertidumbre que trataba de simbolizar esa niebla. Espesa. Es como un reflejo de la mente de James, confusa, llena de secretos y con el peligro acechando, incluso si no podemos verlo. Pero volviendo al remake, esa sensación está súper lograda. Sentí exactamente lo mismo y me encanta porque yo sé lo que va a pasar en este videojuego, ya me jugué al original, pero lo logra igualmente. Es puro terror psicológico. Llegamos al cementerio de la ciudad y nos encontramos con Angela.
una mujer que vino a Silent Hill en busca de su madre. Y no solo se nos advierte sobre el pueblo, es como si ella misma estuviera perdida en su propia versión de Silent Hill. Excuse me. I'm sorry. I was just... Hey, it's okay. I didn't mean to scare you. Cabe recalcar que esta es una de las pocas personas que nos vamos a encontrar en nuestro viaje turístico por Silent Hill, y esto es por algo, ya que cuando nos acercamos a la ciudad pasando el rancho y la avenida, al entrar a ella, nos vamos a percatar de ciertas cosas. Silent Hill es una ciudad que llama o atrae a gente de corazón conflictuado, gente que necesita expiar sus pecados. No sé si necesariamente personas de mal corazón, sino gente que sienta culpa. Es por eso que nuestra estancia en el pueblo se siente muy personal, ya que cada persona ve su versión de la ciudad. Hay demasiados elementos de la vida interior para que esto sea una coincidencia. Por eso me parece muy acertada la decisión de que haya pocos personajes en esta historia. Y no necesariamente nos lo tienen que contar, sino mostrar. Un ejemplo de esto es la vez que entramos a la ciudad y lo primero que vemos es una florería. Encontramos una nota sobre una persona que compró alguna de ellas. Qué coincidencia que más adelante nos enteramos de que James compraba flores a su esposa, ¿no? La ciudad nos habla, los objetos nos hablan, las personas nos hablan, y no necesariamente con su voz. Esto es algo que comprobamos no solo con las notas o mensajes que encontramos, sino con los energúmenos. El juego nos guía con uno de los monstruos de la ciudad hasta una casa abandonada. Cosa que era muy diferente en el juego de 2001. Ahí encontramos la radio, elemento clave, ya que nos indica si hay enemigos cerca. Y bueno, ¿qué puedo decir del sistema de combate? Si lo comparamos con su contraparte, claramente que me quedo con el nuevo por comodidad. Pero no voy a negar que esa jugabilidad tosca era lo que nos hacía tener más inseguridad al enfrentarnos a esas criaturas. Aportaba de cierta manera. No es que en el nuevo no nos sintamos indefensos, pero es bastante más fácil a mi punto de vista. Y bueno, si tengo que criticar algo, es que tanto en el remake como en el original, James ni se plantea evitar a las criaturas. Es muy de videojuego, te dan un arma y ya sabes qué hacer. Me parece que es algo que podían haber cambiado un poco, ya que no solo daría, desde mi punto de vista, más lógica, sino que también solucionarían el exceso de combate que hay. Además, entiendo que no se iban a plantear esto en 2001, pero bueno, entiendo que no se hayan arriesgado tanto también, ya que los fans, después de ver el tráiler de combate, se volvieron locos, y yo me incluyo, no sentía que iban a hacer un buen trabajo. O sea, miren esa sangre, me daba más miedo que el propio juego. Y ni hablar cómo la gente se escandalizó con Ángel Aspiradora de Big Max. A mí me hubiera gustado que tomen más riesgos, pero antes de hablar de eso, quiero seguir hablando del juego y cómo me cerraron el orto, la verdad. Después de escuchar en la radio una voz muy familiar para nuestro protagonista, ya nos dan vía libre a explorar. Así que estamos ahí, perdidos en Silent Hill, con una radio rota que emite ruidos extraños. A cada paso, cada sonido, algo nos susurra que todavía no vimos nada. Y así Silent Hill 2 se asegura de que cada segundo que pases ahí, sientas que en el fondo no vas a salir de esta ciudad igual que como entraste. Cuando recorremos la ciudad no tenemos un objetivo claro como tal. Nos toca recorrer, buscar objetos en un lugar lleno de enemigos, hasta que encontramos un bar que contiene una caja de música rota. Y es obvio que tenemos que hablar de la música de este juego. Cuando se estaba desarrollando Silent Hill 2, estábamos saliendo de una época muy Resident Evil, y el director de música, Akira Yamaoka, estaba cansado de escuchar sonidos tan formales. Entonces quería algo diferente, y claramente lo logró. La música de este juego genera incertidumbre. Este juego juega mucho con la música,
y juega con lo que pensamos más de una vez. Pero por si fuera poco, no solo compuso la música original en el juego original, sino también todos los sonidos. Es genial, porque muchas veces vamos a escuchar solo las pisadas de Jaime. En el remake, él volvió a hacer el apartado sonoro y hay algunas diferencias en la música. A mí en lo personal me gustaron las dos. Pero acá les dejo un extracto del tema de Laura para que comparen y decidan ustedes. Para reparar esta caja de música necesitamos encontrar piezas esparcidas en la ciudad. Y tengo que decir que si hay algo que mejoraron mucho en este remake y que le gana muchísimo al juego original en este aspecto, es los puzzles. Y además, no solo eso, le suma rejugabilidad porque agregaron dificultad para estos y para el combate claramente. Te hace sentir una persona inteligente. En ese momento reparamos la caja de música y suena esta canción. Recordándole a James cuál era ese lugar especial. Park on the lake. I spent the whole day there. James recuerda que solía visitar el Rosewater Park con Mary y la caja musical se rompe. Esta caja musical nos la vamos a encontrar muchas veces en el juego. Pareciera un recordatorio de Mary, ya que se nos dice que a ella le encantaba tocar el piano. Cuando se rompe, nos da una llave que nos guía hacia un auto. Un auto que tiene llaves de los departamentos de Woodside. Ahí, una tormenta de niebla nos invade. Y es como si la ciudad nos obligara a ir a esos apartamentos. Más allá de que este videojuego sea uno lineal, se siente que la ciudad nos habla y forma presencia como un personaje más del juego. Nos está siempre guiando o mostrando algo. Así que cuando llegamos a los apartamentos de Woodside, nos damos cuenta que es un lugar lleno de oscuridad, en donde por suerte encontramos un mapa para saber por dónde fuimos y vamos. También hay una máquina que nos indica que tenemos que encontrar 3 monedas distribuidas por el edificio. Explorando, encontramos un vestido muy similar al que ella usaba, y junto a él, una linterna. Un screamer. Uno de los pocos que tiene este juego, ya que no abusa de este recurso, y eso me fascina. En nuestro viaje por los apartamentos, no solo vamos looteando y explorando como unos enfermitos, sino que vamos a conocer a bastantes personajes que van a acompañarnos en nuestra aventura no tan aventura. Encontramos detrás de una reja unas llaves que nos pueden ser de utilidad y son pateadas por esta chica llamada Laura. Y también encontramos un cadáver dentro de una heladera. Ahí nos damos cuenta que este gordito llamado Eddie fue el causante, aunque no quiera admitirlo. Una escena que la verdad causa bastante incomodidad. Eddie, be careful. Yeah, you too. Pero también tenemos que mencionarlo a él, el verdugo de esta historia y el mayor temor de nuestro protagonista. Pyramid Head, la primera vez que lo vemos es tétrico. Nos observa detrás de unas rejas, como si nos estuviera esperando. Igualmente James no le da importancia y buscamos por ahí consiguiendo un arma. Pero lo peor es cuando salimos de la habitación.
Resulta que cuando volvemos observamos a esta persona sentada frente a la televisión, muerta, como si hubiera visto algo ahí que lo hubiera hecho morir de la angustia. Bien, tenemos el arma. Que ya no da artritis usarla, por fin. Ahora es mucho más cómoda que en su contraparte de 2001. Cuando obtenemos las monedas tenemos que completar el puzzle. Una vez completado, conseguimos las llaves del apartamento 201. Y cuando lo inspeccionamos, encontramos algo muy familiar. Nuestro primer encuentro cara a cara con él es aterrador. Aunque algunas cosas me gustaban más en el juego original, como que parezca que Pyramid Head está forcejeando para violar a esa criatura con una clara forma de mujer. Zafamos de pedo, la verdad. Y como somos medio boludos y pensamos que el cabeza cono puede guiarnos a Mari, vamos y lo seguimos, encontrándonos una versión del hotel demacrada, cubierta de sábanas, un lugar lleno de humedad y putrefacción, y con frecuencia hay fugas de agua cayendo por las paredes. A estos lugares se les llama otro mundo y son la manifestación de los sentimientos de James. Todas las personas que entran a Silent Hill ven esto de manera diferente. Y hablando de eso, nos vamos a encontrar con Ángela, que está sufriendo. Quiere acabar con todo, pero la convencemos de que no lo haga. Oh, it's you. Y por suerte, le logramos sacar el cuchillo antes de que nos haga algo. Lo bueno es que después de esto conseguimos la aguja para un reloj que nos va a dar acceso a la salida de este lugar. Y cuando estamos a punto de salir bajando esas escaleras, no es la sensación más linda que te encierren con Pyramid Head en una habitación. Es un combate bastante interesante donde no podemos hacer nada. Por suerte, se retira y nos deja en paz, dándonos vía libre al oeste de South Val. Acá nos enteramos de que la pibita tiene una carta de Mari, o sea que la conoció. Eso hace que se vuelva nuestro objetivo, pero es muy rápida y se nos escapa antes de que podamos hacerle alguna pregunta. How do you know her name? Para encontrarla, debemos pasar por el Rosewater Park, el cual es nuestro supuesto lugar especial. Y ahí encontramos a una persona muy peculiar. Mary? No. You're not. Do I look like your girlfriend? No, my late wife. I can't believe it. Your face, your voice, you could be... My name is Maria. Ella es una persona extremadamente parecida a Mari. Podríamos decir que es como una Mari, pero una versión de ella más extrovertida, coqueta y atrevida. María medio que nos ayuda en nuestro viaje en la búsqueda de Laura. Y si me tengo que quedar con una escena de ella, es la del club nocturno, donde intenta seducir a James. Me encanta no solo porque vamos a ver a James con cara de... Tranquilo, Ned. Piensa en la Biblia. Sino porque aborda muchísimo lo que sintió al perder a su esposa. Se nos dan pequeñas sutilezas
como que cayó en el alcoholismo, sus deseos sexuales frustrados y la no aceptación de la muerte de su esposa. Simplemente cine. Y hablando de cine, pasamos por este. Cine al que María no quiere entrar porque lo odia. En el juego original, esta escena pasaba en el boliche. I'll wait here. I hate bowling. Y en vez de encontrarnos con Eddie comiendo un helado, podíamos encontrarlo comiendo una pizza. Pizza que en este remake, si vamos al boliche antes mencionado, está. Pero bueno, son detalles que me encantan y de hecho mejoran al personaje de Eddie, ya que indagando un poco más en él, siempre que lo vemos hay algo frío a su alrededor. Pero no nos adelantemos, ya que vamos a hablar de todo más tarde. Primero, concentrémonos en ir a buscar a Laura, y esta nos guía hasta el hospital Brookhaven. Sin dudar, la zona más aterradora de todo el juego para mí, ya que parece laberíntica. Y nos hace sacar nuestro coeficiente intelectual nivel L para llegar hasta Laura. Cuando logramos alcanzar la planta alta del hospital, María se va a dormir, quedándonos otra vez solos. Esto claramente es una rima de lo que le pasó a James con Mary, dormida en el hospital, él cuidando de ella y viendo a las enfermeras, que representan sus deseos sexuales reprimidos y la culpa de James. Para continuar nuestro viaje debemos ir a la azotea. Entre el lugar vemos una reja destruida y nos percatamos de que llueve. Es ahí donde entramos a esta cabaña y encontramos unas notas. Por suerte, de este lado está Laura y ahí nos enteramos de que ella conoció a Mary hace un año en el hospital. Laura? Why do you keep running away from me? And how do you know about Mary? Mary's my friend. We met at the hospital last year. Stop lying. Laura, I'm sorry. Fine, don't believe No me. solo eso, sino que no parece ver nada en Silent Hill. Let go! Sorry, Laura, but I can't let you just run around this place. You might get hurt. Hurt by what? Para ella es una ciudad normal, es muy joven y no tiene ningún pecado que expiar. Es la representación de la inocencia en esta historia. Ahí nos tiende una trampa y nos toca enfrentarnos a labios carnosos, cosa que no sale muy bien, la verdad. Nos volvemos a topar con el otro mundo, otra vez lleno de sábanas. Lo bueno es que ahí encontramos de vuelta a María y logramos salir de ahí. La cosa es que aparece una vez más él. Run! There! An elevator! Come on, hurry! Lamentablemente, María no sobrevive. Este es el punto más bajo de nuestro protagonista. Él solo se pregunta, ¿por qué tiene que revivir todo esto? Está cansado de que esta situación lo atormente una y otra vez y que todo le recuerde a ella. Encontramos la llave de la prisión Toluca y ese recorrido ya no es el mismo que la primera vez que estuvimos por acá. Silent Hill se vuelve solo oscuridad.
no hay enemigos y lo único que se escucha es una leve música triste todo el tiempo. Los pasos de James se vuelven cada vez más presentes. En la sociedad histórica de la ciudad, entre todos los cuadros, lo vemos a él. Ahí hallamos unas escaleras que nos llevan a la prisión. Unas escaleras que parecen simbolizar la cuesta abajo de nuestro protagonista. En la cárcel nos encontramos una habitación que parece un vacío infinito. Por suerte, no lo es. Ahí obligan a expiar los pecados de uno de los 6 sujetos que cometieron un crimen en Silent Hill. Y se supone que, si elegimos bien, podremos continuar con nuestro viaje. Si se lo preguntan, yo elegí al segundo sujeto. Ahí abrimos una puerta y encontramos a Ángela suplicándonos. I'll be good, I promise. Daddy! Abstract Daddy es la representación de lo que suponemos fueron los abusos de Ángela Orozco hacia su persona, y la forma de este energúmeno es entendible. Si prestamos atención, es como si fuera una persona encima de otra. Al derrotar a Abstract Daddy, empezamos a entender a Ángela y su visión de Silent Hill. Pero ella no está acá porque sí, también tiene sus pecados que expiar. I hate you. I hate you. Después de que nos separamos de Ángela, entramos en una especie de laberinto. Es ahí donde nos encontramos de vuelta a... Maria? que sorprendentemente está viva y actúa como si nos conociera bastante más de lo que parece. You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything. But you forgot that videotape we made. Y para sacarla de esa prisión necesitamos resolver un laberinto muy jodido. Quiero destacar esta parte de la guarida del cabeza de cono porque la verdad que me cagué todo. ¿Y todo para qué? Para nada. Porque María otra vez fue asesinada seguramente por él. Maria? No queda otra que salir de ese lugar con su arma. Llegamos hasta nuestra tumba, que nos lleva hasta un frigorífico, en donde Eddie asesina a otra persona. Whoa, Eddie, it's me. Se vuelve loco y no nos queda otra que hacer lo mismo con él. Es la primera persona que matamos. Y si Silent Hill trajo un asesino al pueblo, ¿por qué trajo a James? Solo nos queda ir a nuestro lugar especial, el Hotel Lakeview, mi parte favorita de todo el juego, al que llegamos en un bote lleno de incertidumbre. Cuando recorremos ese lugar, Laura nos confirma que Mari fue su amiga antes de morir. Compartían enfermera. En este momento logramos conectar con ella, hablando de ese ser querido que nos unió. Y se supone que debíamos tener una carta dirigida a nosotros, pero está vacía. It's empty. Mari nos está esperando en la habitación 312, nuestro lugar especial. Después de todo este tiempo, nuestro viaje va a llegar a su fin. El caso es que obtenemos una cinta de video que nos olvidamos la última vez que estuvimos en Silent Hill con ella. Y llegamos a la habitación, pero está vacía.
hay una televisión con una reproductora de cassettes y ponemos la cinta de video. Ahí aparece la inevitable verdad en vivo frente a nuestros rostros. Are you taping again? Come on. I don't know why, but I just love it here. It's so peaceful. You know what I heard? This whole area used to be a sacred place. I think I can see why. It's too bad we have to leave. Promise you'll take me again, James. James no quería reconocer que asesinó a Mary, y es acá donde todo cobra sentido. Silent Hill atrajo a James para expiar ese pecado, y está presente en todo momento. Todos los enemigos del juego representan una parte de esa faceta, y esto nos lleva a hablar del claro simbolismo que hay en este juego. Lying Figure representa la culpa y la impotencia de James ante la enfermedad de Mary. Mannequin simboliza la frustración sexual y sus problemas frente al estado de ella. Fresh Lips refleja la enfermedad de Mary y la culpa de James con su jaula y labios grotescos representando años de sufrimiento y las claras cosas que le decía Mary antes de morir a James. Mandarín, criatura bajo las rejillas, representan la desesperación y bueno, ¿cómo podemos olvidarnos de nuestro verdugo, Pyramid Head? Este representa no solo la necesidad de James de ser juzgado, sino que es así como se ve a él mismo. James es su mayor miedo. James es Pyramid Head. Esto para mí se hace claro al ver cómo actúa este. La primera escena en la que lo podemos ver mata a los Mannequin. Y es lo que se dedica a hacer en todo el juego. ¿Y saben a quién más mata Pyramid Head? A María. Una y otra vez. Hablando de María, es claro que esta es una representación de Mary creada por nuestro protagonista. Ella nunca habla con otra persona que no sea James. Además que ve las mismas cosas que él en la ciudad. Y es un constante recordatorio de que el pasado nos persigue. Cuando aceptamos la verdad, el hotel se deteriora por completo, al igual que Mary antes de morir. Siempre que veíamos ese otro mundo de James, estaba cubierto de sábanas y almohadas, justamente por esto. La misma acción de matar a nuestros enemigos irradia misoginia. Todo está pensado acá. No dejaron cosas al azar. Y James sigue atrapado en el momento que asesinó a Mary. El juego es muy vago al contar las cosas, pero es lo que lo hace tan interesante, por lo menos para mí. Y su mensaje final es increíble. Una vez que James acepta lo que hizo, los monstruos dejan de atacarnos. Y cuando encontramos a Angela por última vez, entendemos por qué ella y Eddie llegaron a Silent Hill. Angela fue abusada por su padre. Esto lo sabemos por Abstract Daddy. Ella explotó de furia y lo asesinó junto a su hermano. Y busca a su madre, que la abandonó en esos momentos.
Esto hace que el pueblo llame a Ángela para encontrar a su madre y expiar sus pecados. Este es el otro mundo de Ángela, y para ella, Silent Hill siempre se vio así, porque siente que es un infierno, siente que su vida es un infierno. Le damos el cuchillo y nunca más volvemos a saber de ella. Y ya que hablamos de Ángela, tengo que concluir con el otro lado, la parte fría, Eddie. El juego nos intenta decir que era una persona la cual sufría de bullying debido a su obesidad, y su ira reprimida explotó en algún momento. Él es un asesino que intenta ocultar sus problemas comiendo. Por eso, siempre que lo vemos, está relacionado con comida, pero sobre todo con lo frío, la heladera, el helado que come en el cine, el frigorífico. Su otro mundo es un lugar helado, en donde ve trozos de carne colgados, porque Eddie ve así a los demás, como lo hicieron ver a él, un saco de carne. La sutileza va más allá, ya que su vestimenta lo hace ver como un niño, y solo resalta más su obesidad. Lo único que falta es nuestro juicio final, el juicio de la última de las 3 personas que tiene que expiar sus pecados. ¿Podrá hacerlo? Bueno. James es juzgado. Y cuando matan a María, él lo entiende. Los Pyramid Heads están dispuestos a atacarnos, pero se matan. Es hora de encontrarla a ella. María, disfrazada de Mary, nos está esperando. Y es hora de que dejemos ir el pasado. Cuando nos enfrentamos a ella, es como si enfrentáramos a la Mary enferma en el hospital. James odiaba a Mary en sus últimos momentos, ya que ella, al estar enferma, lo trataba mal. Esto claramente no justifica las acciones de él, y claramente lo sabe. Pero, ante todo, él aprende. Tiene que dejar el pasado atrás, y por eso le hace caso a la última petición de Mary. Adopta a Laura como su hija, yéndose de Silent Hill. Silent Hill 2 es una obra que nos habla de lo duro que puede llegar a ser perder a una persona. Una obra que es muy madura, y más sabiendo que salió en 2001, y los juegos en ese momento no se atrevían a hablar de estas cosas tan personales como los traumas o problemas psicológicos de una persona. Pero lo mejor de todo es que aprovecha el medio del videojuego para hablarnos fuera de las cinemáticas. El simbolismo que tiene es de primer nivel, y creo que esa es la mayor fortaleza de Silent Hill 2. Hablando del remake, me hace preguntar, ¿realmente aporta algo? Bueno, sí, es un buen videojuego, pero no viene a cambiar nada. Todo lo que hizo grande a Silent Hill 2 sigue ahí, pero este juego no viene a innovar, y no voy a negar, prefiero el remake, pero creo que se olvidaron de que Silent Hill 2 es una historia que trata de un hombre que debía aprender a vivir con su pasado y aprender de él, aceptar y mejorar. Y a este remake tal vez le faltó un poco eso, dejar el pasado atrás y ser más arriesgado. Pero bueno, prometieron volvernos a llevar a esa ciudad, y esta vez lo cumplieron. Silent Hill, me hiciste muy feliz.